Bueno, yo te cuento un poquito de mi vida, de mi experiencia. Yo soy colombiana de Bogotá, criada en Cali Ujú, desde chiquita hasta los 18 años que volvimos a Bogotá y estudié psicología en la Santo Tomás y ujú, después me vine para Washington, viví 3 años y medio allá ujú, eh, con la, con la disculpa de que iba a estudiar inglés y lo que hice fue practicar mi profesión porque mucha necesidad y entonces Dios me permitió tener un programa radial, me permitió hacer consejería, trabajar en una clínica psiquiátrica para latinos, entonces escribí toda una investigación sobre mujeres muy entregada a las necesidades de las mujeres en violencia doméstica. Em, bueno, después de los 3 años y medio quise volver a Colombia como para sacar una beca para regresar a Estados Unidos y avanzar en mi carrera. Y fue ahí donde conocí al Señor Jesucristo, ujú, porque tenía muchas ideas, muchos proyectos y yo quería hacer esto y quería hacer lo otro y entonces tenía mi vida como programada, como controlada, como yo sé lo que hago y yo sé cómo lo hago y yo sé cuándo lo hago y llegó el Señor y me dijo, no, no es así, es cuando yo ujú, diga, es como yo diga y, y entonces sucedió algo, que tenía un vuelo para Colombia ujú. y en ese vuelo no viajé porque mi mamá estaba conmigo y nos llevaron porque tenía su tiquete gratis y el vuelo estaba full y, y decidimos venirnos para Miami por carretera. Y al otro día nos enteramos que ese vuelo se había estrellado en Cali, se había muerto todo el mundo, yo había quedado en la lista de pasajeros y quedó como si Carolina Hernández hubiera muerto. Y fue Ah, impactante porque yo estaba en Miami ujú, y a la única que yo le había contado fue una amiga en Washington y que estaba saliendo en televisión que la psicóloga de los latinos en Washington había muerto. Entonces yo dije, pero ¿cómo así? ¿Qué pasa? Y salía mi imagen. Ahí entendí que Dios hace así y ya no existes, que la vida es, o sea, depende de Dios. ujú, Y, y desde ahí conocí al Señor Jesucristo y le dije, de aquí en adelante, Señor, lo que tú digas, como tú digas, a la hora que tú digas, y me someto a ti. Y fue así como en Colombia conocí al Señor Jesucristo allá ujú. y ahí conocí a mi esposo también. Ah, Y bueno, tengo 2 hijos ya grandes, porque ya tienen uno 22 y el otro tiene 20. 10 años llevamos aquí ya ah, viviendo aquí en Estados Unidos. Y mi labor ha sido esa, de consejería, de enseñar la palabra de Dios, de pretender que las personas también, porque en la psicología todo, pues todo es mente, es alma, ¿no? ujú, Mente, ujú, emociones, voluntad, pero muy poquitas personas enseñan cómo manejar esa mente, cómo manejar esa alma, cómo manejar las emociones. Entonces, con la ayuda de Dios es súper, porque él nos enseña en su palabra todo, como pues es el psicólogo de psicólogos, nos ayuda cómo debemos hacer, qué debemos hacer, y, y nuestra responsabilidad es esa. Él se encarga de toda esa parte integral de nuestro cuerpo, nuestra alma, pero nosotras también tenemos que poner de nuestra parte para digo yo, reciclar. O sea, por eso se llama reciclando los pensamientos negativos, porque ujú, uno guarda muchas ataduras del pasado, guarda muchos recuerdos, muchas que ya no sirven. O sea, es como el Señor hagan trasteo, o sea, cuando nos dice que seamos nuevas criaturas, nos dice, ya son nuevas criaturas, son nuevas personas, ya tienen la mente de Cristo, ya comiencen a pensar diferente, como yo, diferente igual a lo que yo pienso, diferente a lo que es el mundo. Pero nosotras no hacemos ese ejercicio, o sea, somos cristianas, nos salvamos
vamos a la iglesia, recibimos palabra y qué rico y chévere, y vamos cambiando poco a poco, pero necesitamos más. Entonces, fue lo que el Señor me puso en mi corazón, ese curso, porque es reciclar. Cuando llegamos acá estaba el tema del reciclaje, que el reciclaje, uno en Colombia no, pues yo no veía mucho de eso, acá, en cambio aquí sí, que la amarilla, la azul, que la verde, que es eso, que eso, que... Y ahí mismo el Señor dijo, mira, uno tiene que reciclar también a nivel mental. ¿Qué viene a nosotros? ¿Qué información viene a nosotros? ¿Y qué debemos conservar? ¿Y qué debemos votar? Porque hay cosas que ya no sirven. Ahora, hay cosas que sí sirven, pero las estamos usando mal. Entonces, son cosas que debemos también cambiar. Entonces, como recuperar todos esos desechos, ¿no? Que pensamos que no servían, pero bueno, ahí están. Y cosas que definitivamente es basura, que ya no nos sirve. Entonces, son recuerdos. Entonces, si nosotros podemos ver, hay un inconsciente, que nosotros tenemos un inconsciente, un preconsciente y un consciente. Y ese inconsciente está guardando absolutamente todo, todo, desde antes de nacer hasta ahora, está guardando. Tú no te das cuenta, pero está, por eso se llama inconsciente, porque tú no eres consciente de eso, de que cualquier película que veas, cualquier olorcito, cualquier música, cualquier cosa, ¡pum!, tú la vas incorporando en tu mente. Entonces, al meterla en tu mente, ahí quedó guardada. Ahora, tú eres consciente de lo que está pasando ahora. Tú eres consciente de lo que está sucediendo hoy, ahorita, en este instante. Pero no eres consciente de lo que guardaste ayer, de lo que soñaste, ahí está. Es como una cajita donde va guardando absolutamente todo. Y ese es el objetivo del ejercicio, o sea, del curso. Que podamos sacar todo lo que hay en el inconsciente, pasarlo al preconsciente, que son los recuerdos. O sea, cuando uno recuerda algo, ¿por qué lo recuerda? Porque hay un estímulo externo que me hizo recordar. O sea, vi un paisaje, ay, me acordé de Cartagena. De Cartagena, cuando estuve en Cartagena, y eso fue hace 3 años que estuve en Cartagena. Entonces, ¿qué hizo eso? Un paisaje. Lo vi, ¿no? Con mis ojos lo vi. Entonces me acordé. Eso que vi pasó al preconsciente y el preconsciente pasó al inconsciente, que me acordé de cuando era niña, que no sé cómo, que estaba con mi mamá, que la playa, Entonces, así funciona la mente, ¿no? Algo, un estímulo externo, un olor, que un perfume. Ay, me acordé de fulanita de tal. Ay, sí, ella olía así. Y pum, inmediatamente el inconsciente pasa al preconsciente y del preconsciente al consciente, que es, yo te puedo contar cómo era esa señora, cómo se vestía, cómo se peinaba y cómo olía, ¿no? Pero fue el olor lo que hizo que me recordara a esa persona. O la música, una canción, ay, me acordé de... Ay, y entonces ya me da rabia porque me acordé de esa persona que no quería acordar. Entonces me da rabia. Entonces ahí está funcionando todo a través de los órganos externos, pasa al preconsciente, que es el recuerdo, y del recuerdo pasa al inconsciente, que es la cajita donde tenemos absolutamente todos los archivos de la vida que no hemos sacado. Porque si me da rabia, por ejemplo, la música, que una canción y me dio rabia porque me acordé de esta persona y no la quiero ver, pero ahí está. O sea, no la quiero ver, pero ahí está. ¿En dónde está? Ahí en esa cajita. Entonces, ¿por qué no la sacas si no la quieres ver? Ay, no, entre más la entierro, mejor. Meterle el mugre debajo del tapete. O sea, no quiero ver el mugre, pero entonces saque ese mugre. No, aquí debajo del tapete está bien. No, porque tarde o temprano sale. O sea, tarde o temprano va a salir esa persona. Entonces, todo este curso ha sido ese proceso para sacar
absolutamente todo lo que ya no nos sirve. Porque si tú ves, esa cajita llega un momento en que el espacio ya no Ujú, tienes dónde meter cosas, ¿no? Es un closet. ujú, Entonces metes aquí el papelito y la cajita y la bolsita y cuando vas a hacer trasteo, empiezas a sacar y dices, yo cómo guardé este par de zapatos que ya no me los pongo, ya están viejos y yo ¿por qué los guardé? Ah, porque es que son bonitos y me recuerdan, no sé cómo. No, bote, eso ya no sirve. Ya no te sirven, ya están viejos, ya, pero es que recuerdo algo con esos zapatos que no. Entonces, ya el espacio del closet llega un momento en que ya no sabes ni dónde meter. Lo mismo pasa con la mente. Si tú metes y metes y metes y metes basura, muchas veces basura, el espacio donde Dios quiere entrar ya está ocupado. ¿Ves? Entonces ujú, el Espíritu Santo quiere entrar a, a ese closet y ya no hay por dónde. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es como ah, en dónde por aquí no, pero no puedo extender mis alas, o sea, no puedo darte más espacio porque es que tienes todo eso lleno. Y la mente, lo que pasa, lo que sucede con la mente es que en la mente están los pensamientos y está el lenguaje. Y ujú, el pensamiento es la raíz de todo comportamiento. O sea, tú piensas algo, inmediatamente sientes eso y lo hablas. Ahí mismo ujú, hay una comunicación o una actitud o un comportamiento, ¿no? ujú, Entonces, yo soy lo que pienso. Y si yo pienso algo mal de mí, pues de esa manera actúo. Si yo pienso algo malo de esa persona, pues de esa forma la trato, porque no ujú, me gusta. Entonces, ¿pero por qué no te gusta? Porque pienso que esa persona es mentirosa. Si yo pienso que esa persona es mentirosa, pues la trato como una persona mentirosa. sí, O si pienso que esa persona es ladrona, pues me cuido y entonces ando prevenida de esa persona porque pienso que esa persona es ladrona, que ujú, inmediatamente cojo mi cartera, la guardo y ando toda prevenida. ¿Por qué? Porque pienso que esa persona es ladrona, me va a robar. ujú, Entonces, de la forma como yo pienso, de esa manera actúo. Y así es nuestra vida. Entonces, nuestra vida tiene que hacer un cambio total, que es cuando llegamos a los pies de Cristo, que el Señor lo que hace es, ¡fum! O sea, sacar esa mente que teníamos del pasado con esos pensamientos, con esas actitudes, con esa manera de pensar que muchas veces no es de nosotros, ¿no? Sino que es mi mamá me lo dijo, mi papá me lo dijo, mis tíos me lo advirtieron, mis profesores, mis amigos. Hay mucha influencia en el medio ambiente que hace que yo tenga un concepto acerca de mí y acerca de las cosas. ujú, Entonces, si tú te pones a pensar, por qué dices eso? Ah, porque es que mi papá, mi mamá, mis hermanos me lo dijeron, pero ellos tenían la razón, seguramente no. ujú, Pero yo, como me lo dijo mi mamá, pues yo lo creo, porque es mi mamá. Como es el profesor, que el profesor es una persona que uno la veía y uno decía, merece respeto, tiene autoridad. Si está ahí es porque sabe lo que está diciendo, nos está enseñando. Entonces, póngale la firma, si el profesor lo dijo, así es, ¿no? Entonces, me lo dijo el profesor, entonces yo lo creo. Entonces, ujú, muchas cosas de las que estamos guardando en nuestra alma, en nuestra mente, son conceptos de otras personas que nosotros la creímos como si fueran verdad. ujú, Entonces llegamos a la palabra de Dios y nos dice que esto, que la palabra de Dios es la verdad, pero se contradice con lo que yo pienso. Entonces, ¿quién gana? Entonces, el que tiene que ganar es Dios, porque Dios es el que me hizo, Dios fue el que me creó, Dios fue el que me diseñó, Dios fue el que hizo que las cosas fueran posibles. Yo ujú, no. Entonces, ujú, si yo veo la palabra de Dios y la leo, la entiendo, la aplico,
inmediatamente voy a empezar a tener la mente de Cristo, no la mente mía, sino la mente de Cristo. Entonces, hay muchas cosas de las que yo hacía que corroborando la palabra de Dios o enfrentándome con la palabra de Dios, digo, yo hacía esto y Dios dice que no lo debo hacer. Entonces, ¿qué hago? ¿Cambio o no cambio? Pues me va mejor cambiando, porque es mejor haciendo lo que Dios dice. Sí. Entonces, al hacerlo, ya empiezo yo como a darle a mi cerebro un nuevo ritmo, ¿no? Es como yo antes escribía con la mano derecha, ahora tengo que escribir con la mano izquierda, pero es que me cuesta trabajo. No, Dios dice que es con la mano izquierda, poniéndote un ejemplo. Si yo antes me manejaba muy bien con la mano derecha y Dios me dice que no, que es con la izquierda, pues al principio me va a costar mucho trabajo, porque nunca lo he hecho. Pero, y otras veces me voy a tender a, ay no, yo lo hago con la mano derecha porque es más fácil, yo lo manejo más fácil, pero Dios dice que es con la izquierda. Entonces sigo y sigo y sigo y se va convirtiendo en un hábito. Y al convertirse en un hábito ya comienza a ser mi manera de pensar. O sea, ya es así. O sea, ya no pienso que es con la mano derecha, ya pienso que es con la mano izquierda. Lo que tengo que hacer es un esfuerzo y perseverar y perseverar y perseverar hasta alcanzarlo. Y ya cuando alcance, ya se me olvida que es con la mano derecha o ya se me olvidó que yo lo hacía con la mano derecha. Y empieza Dios a decirte, si ves que era con la mano izquierda, si ves que te va mejor con la mano izquierda. Entonces hay muchos comportamientos, hábitos que nosotros tenemos que no son de Dios, que Dios nos dice, no, ¿tú por qué aprendiste eso? Ah, porque es que mi vecina, mi amiga del alma, me enseñó así. Entonces Dios empieza a moldearte, a quitarte, a sacarte. Entonces, si yo no tengo ese ejercicio diario, constante, perseverante, pues va a llegar un momento en que, pues, me conformo, ¿no? Con ser así. Es que yo soy así. Es que ya me tocó ser así. No, pues es que ya el loro viejo no aprende a hablar. Es que ya, y me invento cosas que Dios dice, no, esfuérzate, sé valiente. Mira, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar. Comienza a renovar tu mente. Todo lo que tú empieces a hacer con ayuda de Dios, lo vas a lograr. Entonces, una de las cosas que yo he visto es que la gente se preocupa mucho por su parte física, por su parte espiritual, porque en lo espiritual está el contacto con el Señor, el diálogo con el Señor, la oración, la alabanza, que el ayuno, que estudiar la palabra, sí, pero pocas veces nos damos el mismo tiempo para pensar en nuestra mente, en nuestra alma. O sea, yo por qué tengo miedo, yo por qué tengo angustia, yo porque tengo rabia, porque muchas veces tengo rabia y no sé por qué, pero no importa, yo soy así y que se aguanten, o sea, sí, yo soy así, punto, ¿no? Entonces nos conformamos con eso porque no sé manejarlo. Tus pensamientos negativos por pensamientos que te ayuden a actuar con sabiduría e inteligencia, porque es eso, es comenzar a ver ese pensamiento que yo tengo es negativo, no me sirve, no me ayuda, no me lleva a ninguna parte. Si yo tengo miedo, ¿qué es lo que Dios dice con respecto al miedo? Con respecto al miedo dice, yo no te he dado un espíritu de temor, yo te he dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, ok, listo, pero tengo miedo, ¿no? Sí, sí, señor, claro, sí, entendí, pero tengo miedo. Sí, mi amor, linda, preciosa, pero te he dado un espíritu de amor, de poder. Bueno, sí, gracias. ¿Y eso con qué se come? ¿Eso cómo es? O sea, ¿cómo hago para romper ese miedo y empezar a actuar con amor
dominio con valor, dominio propio. Entonces, ahí es donde empieza mi ejercicio. Ahí es donde Dios dice, yo te he dado las herramientas, pero ya es tu responsabilidad, ¿no? Con la ayuda de Dios lo vamos a hacer, porque la psicología llega hasta donde está el alma. El alma son la mente, el alma es la mente, las emociones y la voluntad. O sea, son tres características que es importantísima saberlas porque no todos son emociones, no todo es voluntad, no todo es mente. Entonces yo tengo que saber de dónde viene el problema. Si a mí me duele la cabeza, no es simplemente, tómate la pastilla para el dolor de cabeza y ya. No, ¿por qué me dio dolor de cabeza? ¿Cuál es la causa del dolor de cabeza? Entonces, si yo ya sé dónde está la causa, pues puedo aplicar de raíz, sacar de raíz ese problema y saber por qué me dolió la cabeza. Todo es el alma, ¿no? Alma es mente, emociones y voluntad. El alma no es lo mismo que el espíritu, que muchas veces confundimos alma con espíritu. Es que eso está en el alma. Y, y entonces se están refiriendo es a Dios. Y no, Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad. O sea, yo tengo espíritu porque tengo a Cristo en mi corazón. No todo el mundo tiene el espíritu vivo. No todo el mundo tiene el espíritu en comunicación con Dios. Hay personas que son muy buenas, son muy generosas, son muy tranquilas, pero no tienen a Dios, no tienen a Cristo. Entonces dicen, no, es que ella tiene un espíritu tan lindo, ¿de qué estás hablando? O sea, no es espíritu. O sea, si no tiene a Cristo, el espíritu de ella está muerto. Entonces, para eso tenemos que conocernos, porque de esa manera vamos a ir directamente a la raíz de cada cosa. El miedo, el miedo es una consecuencia de algo traumático que pasó en mi pasado. Desde ahí yo el miedo a los ratones. ¿Por qué tengo miedo a los ratones? Porque es que mi mamá le tenía miedo a los ratones. Y entonces yo de ver gritar a mi mamá cada vez que veía un ratón, pues yo gritaba, pero yo no sabía por qué gritaba. Era porque mi mamá gritaba y la veía con tanto terror que yo decía, ese animal debe ser terrible, o sea, es lo peor. Entonces yo le tengo miedo a los ratones porque mi mamá le tiene miedo a los ratones y mi mamá le tiene miedo a los ratones porque mi abuelita le tenía miedo a los ratones y mi abuelita le tenía miedo a los ratones porque una vez trató de atacarla una rata y entonces se asustó y ahí, o sea, todo es una cadena, ¿ves? Pero entonces yo ya no le quiero tener miedo a los ratones. ¿Qué hago? Romper con ese miedo es saber de dónde viene ese miedo. Y, y ya cambiar ese pensamiento por el pensamiento de Dios, donde Dios me dice, yo no te he dado un espíritu de temor, te he dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. O sea, lo que yo tengo que hacerme es dominar mi cuerpo, dominar mi mente, no que mi mente me domine, no que mis emociones me dominen, no que las circunstancias me dominen. Yo tengo que tener el dominio propio. Saber quién soy, ya no soy la misma de antes, soy una nueva criatura. Y al ser una nueva criatura, o sea, mi mente, mis emociones, mis características cambiaron, porque ya Dios está dentro de mí. Y eso es algo importantísimo que debemos saber. Ya no estás tú sola, ya no estás lidiando tus problemas sola, ya no estás desamparada, o sea, ya tienes alguien con quien contar, alguien a quien decirle tus cosas y decir, no puedo, o sea, definitivamente me rindo, o sea, esto ya no lo pude sola. Entonces ahí es donde está ese inconsciente en la mente, está el inconsciente, el preconsciente, el consciente, el pensamiento y el lenguaje. Es en esa mente donde hay un inconsciente lleno de opiniones, de conceptos, de criterios acerca de mí y de las cosas que me rodean. Entonces yo tengo que hacer un análisis de qué es lo que tengo que sacar
O sea, y cualquier cosa que venga a mi mente es el consciente. Cuando decimos llegó a mi mente, ¿no? Es que llegó a mi consciente un pensamiento negativo. Entonces yo digo, no, yo voy a dominar ese pensamiento. Yo lo voy a dominar. No es que ya me domina a mí. Pues, ay, no, es que lo hice sin pensar. Es que yo no sé por qué lo hice. Es que yo no sé por qué dije eso. Entonces, ya ahora no. Ya ahora tengo que saber por qué lo digo, por qué lo hice, por qué lo pensé. Porque ya es un momento en donde yo empiezo a dominar mi mente y no que la mente me domine a mí. No es que yo no sé, es que yo no, ay, no supe qué pasó. ¿Cómo que no supiste qué pasó? Tienes que saber, ¿ves? Entonces es ahí donde empieza todo ese proceso de inconsciente, preconsciente, consciente, pensamiento y lenguaje. Manejando esos conceptos, yo ahora pienso diferente. Ya no pienso como pensaba antes. Antes pensaba que todo me daba miedo. Todo me da miedo. O sea, no sé qué pasó. Le tengo miedo a todo. Eso que tú repites va haciendo como un surco, ¿sí? Como un camino. Cuando uno va a un campo y todo es pasto, y tú para cortar camino, pues te metes por la mitad del pasto y si lo haces una vez, pues no pasó nada. Pero si lo haces otra vez y otra vez y otra vez, va a llegar un momento en que ese pasto se va aplastando y ya cada vez se va haciendo más camino. Entonces, hay veces que uno ve en un campo lleno de prado y todo, dice, ay, mira, ahí hay un caminito. Ese caminito lo hizo una persona, otra, y se va y dice, ve, ese caminito está hecho. Nosotros hacemos caminos en nuestro cerebro, hacemos caminos en nuestra mente, donde es repetir y repetir y repetir y repetir una oración. Es que todo me da miedo, a mí todo me da miedo. No, es que yo le tengo miedo a todo. Es el mismo, pero con distintas palabras, pero significa lo mismo. Sí. Estás haciendo camino en un sitio donde ya te grabó. La mente humana es como un computador, te grabó esa información. Al grabarte la información, pasó al inconsciente. Entonces ya no está dominado por ti, ya el inconsciente lo tiene guardado. Es el disco duro, que tú tienes una cantidad de información que de pronto, ¡pum!, te salió una foto y dices, ve, ¿esa foto dónde salió? ¿Por qué salió? Ah, porque la tenías en el disco duro. Uy, pero hace 1000 años que yo guardé esa foto ahí, yo no me había dado cuenta que tenía esa foto. Entonces, ¿qué pasó? Que tú la guardaste hace 20 años y salió de un momento a otro. Ay, mira, claro, es que todo lo que tú guardes en el disco duro queda guardado. Todo lo que tú grabes en tu mente, en el inconsciente, queda guardado. El inconsciente ya tiene guardado la frase, le tengo miedo a todo. Él ya tiene eso en su archivo. Y al tenerlo en su archivo, cualquier momento sale. ¿Por qué? Porque está en el inconsciente. Cualquier estímulo externo, ya sea por los ojos, lo que tú veas, por el olfato, lo que tú huelas, por algo que tú toques, que sea textura parecida, por algo que tú escuches, por el oído, por algo que tú saborees, por el gusto, te va a hacer recordar y el inconsciente te lo va a traer al consciente de que tienes grabado de que le tengo miedo a todo. Entonces, cuando yo sé eso, yo digo, no, o sea, yo tengo que sacar esa frase porque eso no me sirve. A mí no me sirve. ¿Por qué no te sirve? Porque es que al traerla yo a mi consciente, inmediatamente pasa a un sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento? Me entristezco, o me da rabia, o me angustio, o me da ansiedad, o me aparto. ¿Y mi comportamiento cuál va a ser? Me aparto, me alejo, me deprimo,
me acuesto a dormir y no quiero hablar con nadie. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que hubo una frase en el inconsciente que ya no me sirve. Si yo no saco esa frase y la boto y la reciclo, yo voy a seguir teniéndole miedo a todo, porque es que yo lo tengo ya grabado, porque mi cerebro lo tiene grabado, mi inconsciente lo tiene grabado y de esa manera actúo. Entonces yo tengo que ser consciente de eso para actuar inmediatamente y remediar todo lo que hay en ese inconsciente, que frases como esa impiden que yo viva una vida tranquila, una vida en paz, una vida como la que Dios dice, yo no te he dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ahí es donde uno empieza a entender la palabra de Dios y uno dice, claro, Dios quiere que yo tenga amor, que tenga poder y que tenga dominio propio. Pero lo que yo tengo que hacer es sacar esas frases que me han hecho tanto daño que de una u otra manera las he acariciado, las he consentido, las he mantenido por tantos años y no resuelvo nada, porque es que Dios no me ayuda. Entonces ahí empieza mi relación con Dios. Es que Dios no me ayuda, es que Dios no me escucha, es que todo lo que yo he hecho y Dios no me dice nada, es que no, es que Dios ya te lo dijo. Una cosa es lo que Dios hace y otra cosa es lo que yo tengo que hacer. Entonces yo sí tengo que hacer muchas cosas con respecto a mi alma, que esa es mi mente, mis emociones y mi voluntad. Ay, es que yo me deprimo por cualquier cosa, es que yo me entristezco por cualquier cosa. O sea, ya eso está grabado, ya lo tengo grabado y ya me lo aprendí y ya me lo sé de memoria y ya cualquier cosa. Entonces mi frase favorita es, ay, no, es que yo me deprimo por todo. Si yo entiendo ese mecanismo del inconsciente y yo entiendo de dónde sale todo eso, yo ahora lo que tengo que hacer es frenar y decirle, hasta aquí mi amigo querido inconsciente, usted es una información vieja, es un disco duro donde yo tengo información que no me sirve y que voy a empezar a limpiar mi computador, porque si yo no limpio mi computador se me llena de información que muchas veces digo, la memoria llega a un momento en que ya le dice, oh, mire, le queda poquito espacio en la memoria. Y digo, pero es que tengo tanta basura, ¿a qué horas voy a botar tanta basura? Pues tengo que hacerlo. O sea, si yo quiero tener un alma limpia, un alma pura, un alma que realmente tenga una mente como la mente de Cristo, unas emociones dominadas por mí, controladas por mí, porque no es malo ni sentir tristeza, no es malo sentir rabia, no es malo sentir miedo, no es malo. O sea, Dios nos dio las emociones porque muchas veces nos previene de cosas. Si yo no sintiera miedo, me meto en cualquier callejón oscuro a las 12 de la noche que me dicen, mire, por allá están atracando, pero yo como no le tengo miedo a nada, y yo soy la superwoman, y entonces yo me metí ya es, no, espérese, tenga precauciones, ¿no? Entonces, lo que hace el miedo es muchas veces decir, yo tengo que prevenir eso porque las consecuencias van a ser, pero no vivir con miedo, ¿no? O sea, son momentos, emociones, las emociones así como vienen, así se van. Así son las emociones, o sea, la rabia no dura todo el tiempo, o sea, uno no vive con rabia todo el tiempo. Te sacaron la piedra y pum, chan, chun, ya, y ya después te dieron el heladito con la cerecita y te contentaste. O sea, las emociones son así, vienen y van, suben y bajan, pero hay que saberlas controlar, hay que saberlas manejar. Lo mismo la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad son las tomas de decisiones que yo tengo. Son las metas, los logros, los objetivos que yo me propongo hacer. O sea, todos tenemos metas, todos tenemos ideales, tenemos objetivos. Tengo un plan, tengo un proyecto, quiero hacer esto, quiero hacer... Eso lo hace la voluntad, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces yo tengo que manejar todo eso para
para ponerlo delante de Dios y decir, Señor, bueno, aquí ya yo tengo este proyecto, yo tengo este objetivo, ¿a ti qué te parece? Y ahí es donde decía el Señor Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, yo no quiero estar en esa cruz. Olvídate que yo quiero sufrir y quiero, no, para nada. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí es donde nosotros ponemos todas nuestras metas, todos nuestros objetivos, nuestros ideales, nuestros planes delante de Dios. Señor, ¿a ti qué te parece? ¿Esto te parece bien? No sé qué. Me acabo de inventar esta idea. ¿A ti cómo te parece? Y el Señor lo va guiando a uno y lo va orientando por un camino donde Él dice, ese proyecto está muy chévere, hazlo, yo te voy a ayudar. Y vas viendo cómo Dios va organizando tus planes, tus proyectos y todo. Entonces, ese es el alma, o sea, hay que saberlo, hay que conocerlo para dominarlo, para manejarlo de la forma como Dios quiere que lo manejes, ¿sí? Porque si no, se te vuelve un enredo que no sabes ni qué es inconsciente ni qué es preconsciente. Ay, yo me imaginé eso, ay, yo pensé, ay, yo no sabía, yo no supe por qué dije eso. Mira que el lenguaje está en la mente. Entonces, yo oigo muchas personas que dicen, yo no quise decir eso. Ay, yo no quería decir eso. Ay, no, es que se me chispoteó. Entonces, uno dice, pero cuando Dios dice que nos ha dado dominio propio, el dominio propio es para usarlo. El dominio propio no es para decir todos los días, ay, me perdonas, me perdonas, me perdonas, porque siempre la estoy embarrando. O sea, siempre estoy diciendo cosas que no debía haber dicho, siempre estoy actuando de manera inadecuada. No, o sea, todo el tiempo pidiendo perdón y perdón y perdón. O sea, por eso te dio dominio propio. Para que pienses antes de actuar, para que pienses antes de hablar, porque la raíz de todo nuestro comportamiento está en el pensamiento. La constitución del ser humano como Dios nos hizo es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, nuestro cuerpo pues es lo que tú ves, de la cabeza, tronco, extremidades, como nos enseñaban, los órganos sexuales, todo está visible. Todo lo que tú ves es el cuerpo externo, o sea, tangible, que se puede ver, se puede tocar, se puede examinar. La alma ya no se ve. Entonces, por eso es que la gente, cuando hablan que los psicólogos, que no sé qué, ay, pero si yo no estoy loca, no, pues es que el psicólogo no es para que tú estés, te resuelva tus locuras, no, es para conocer tu alma. Eso es lo que trabaja el psicólogo. Alma significa psiquis, el término psicología, porque psiquis es alma. No confundir mente con emociones y voluntad. Cada parte tiene su característica, tiene su función. Y si yo ya conozco qué es mi alma, de dónde viene esa emoción, entonces yo ya puedo manejar mi psiquis. Entonces yo tengo que conocer mi cuerpo, porque si yo sé que si como frijoles con chicharrón y huevo frito, pues me sienta terriblemente y a la otra persona no. Es mi cuerpo. O sea, yo no puedo ver mi cuerpo con respecto al cuerpo de los demás. Es mi cuerpo, mi constitución, ¿no? Todas las constituciones son distintas. Todos los órganos están distintos. Ay, es que yo me duele la vesícula y es cada vez que como grasa. Entonces, si ya conoces que, que cada vez que comes grasa te duele la vesícula, pues ¿qué es lo que debo hacer? No, pues seguir comiendo grasa. No, lo que tienes que hacer es dejar de comer grasa. Pero eso te lo puede decir una persona, pero si la persona no es consciente de eso, importó 5, entonces sigue comiendo grasa hasta que llega a la vesícula, un momento en que le dice, no, mijita, le tocó irse para el hospital para que me saquen porque yo ya no aguanto más grasa. Así mismo, como tenemos la responsabilidad de conocer nuestro cuerpo y cómo funciona nuestro cuerpo, de la misma manera tenemos la responsabilidad de conocer nuestra alma y saber cómo funciona y qué tengo metida en mi alma y qué no me sirve. O sea, es abrir ese closet
donde tienes cantidad de basura que no has sacado y que nadie va a meter la mano ahí. Porque es que nadie se te mete al closet de decir, esta ropa no te sirve, estos zapatos tampoco, esta cartera ya no. Y tú vas a decir, oiga, un momentico, usted no se mete en mi closet. ¿Usted quién es para decirme que esto no me sirve y que esto sí y que eso no? Eso lo hago yo. Pero si yo no lo hago, ahí quedó. Igualito es el alma. Nadie va a hacer limpieza en tu alma porque nadie tiene el derecho y nadie sabe realmente lo que hay en tu alma. Sí. Porque esos papelitos, esas bolsitas, esas cajitas que tú dices, no, yo me voy a meter la mano allá. Dios, si tú no le das el permiso de meterte, no lo va a hacer. Entonces es ahí donde empieza mi labor como hija de Dios, como creyente en Cristo, como persona que sí realmente quiero cambiar, porque ese es el objetivo también. ¿Tú quieres cambiar? Yo soy consejera, yo hago consejerías y hago sanidad interior y mi primera pregunta es, ¿qué te trajo acá? Yo estoy aquí porque mi mamá me trajo y mi mamá dijo que viniera donde usted porque es que usted me va a cambiar. No, yo no la voy a cambiar, o sea, es que nadie cambia a nadie. Si tú no quieres cambiar, nadie lo va a hacer. Ni siquiera Dios, porque tú no le estás dando permiso a Dios para que te cambie. Si yo le digo al Señor, Señor, cámbiame, moldéame, haz conmigo lo que tú quieras. Y sí, ya le diste permiso, el Señor lo va a hacer. Pero si hay cosas que yo guardo y todavía no se las he confesado al Señor, el Señor no va a hacer nada. El Señor dice que los que quieran confiesen sus pecados. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero yo tengo que confesar. El Señor como sabe todo, pues ya me leyó el pensamiento, ¿no? Tú tienes que confesar, tienes que hablar, tienes que decir y tienes que reconocer que realmente eso es lo que quieres hacer. Si yo no reconozco que eso es malo para mí, no lo va a hacer. Tú le puedes decir a un alcohólico, mira, deja de tomar porque eso te hace daño, porque el aguardiente con el whisky, no, te hace mal. A él le entra por un oído y le sale por el otro. Tan molestos, qué jartera, tan canzones, cómo me molestan. Déjenme en paz, déjenme vivir tranquilo. Así como vivo estoy bien. Si él está pensando eso, nunca va a dejar de tomar. Hasta que realmente diga, el trago me está haciendo daño físicamente, está acabando mi familia, me estoy destruyendo yo tengo que cambiar, yo no puedo seguir así. Cuando es consciente de eso y reconoce que le está haciendo, ahí es cuando empieza a cambiar. Antes no. Muchas veces nos vamos a los extremos, ¿no? Los problemas ya grandes y todo, no, ya toqué fondo, ya me tocó cambiar. Pero a veces como los problemas no son tan graves, es un miedito, es una ansiedad, es una tristeza que por ahí viene y se va. Eso no. Pero Dios dice, esas cositas pequeñas también hacen que todo tu entorno, o sea, tu fe cambie, porque ya le echo la culpa a Dios. Porque es que Dios, no, le echo la culpa a los demás, es que los demás no me quieren, es que los demás, le echo la culpa al país, es que este país, es que no, le echo la culpa a todo el mundo, a todas las situaciones, es que la situación del país está tan tenaz que no, por eso es que yo estoy así. Pero nunca nos metemos dentro de nosotros para mirar qué es lo que realmente está sucediendo y si yo puedo cambiar. Entonces ahí es donde empieza el trabajo. Es muy fácil uno verse en el espejo, uy, cómo estoy de gorda, necesito irme para el gimnasio y adelgazar y comer menos, listo, y esa es la solución. Empecé a comer menos harinas, menos dulces, me empecé a ir al gimnasio, a hacer ejercicio y a los 2 meses estás viendo los resultados. Físicamente estás viendo resultados. Pero como la psiquis no se ve, la mente no se ve,
Entonces, uy, ¿cómo me veo en el espejo? O sea, me cuesta trabajo verme, ¿no? Es más fácil ver lo de los demás que verme a mí misma. Entonces yo veo muy fácil los errores de los demás, pero errores en mí no. Entonces te tienen que poner un espejo para decirte, mire, usted es así. Y entonces yo soy, uy, no, yo no puedo ser así, no. Más trabajo ver los errores mentales, emocionales, de pensamiento, de lenguaje, porque como el mundo lo ve eso como normal, ¿no? Es así, déjela que es así, déjela que, ay, no le ponga bolas, dé media vuelta y hágase la loca. Ay, eso no le ponga tanto cuidado a eso. No, entonces la persona me aceptó así y me aceptó así, me tiene que aceptar así. Pero en ningún momento me pongo a pensar, ¿por qué me tienen que aceptar así? ¿Por qué soy antipática, odiosa, detestable, miedosa, ansiosa, depresiva y me tienen que aceptar así? No, yo tengo que cambiar. Hay algo malo en mí que tiene que salir, que Dios me da todo el poder, toda la inteligencia y la sabiduría para reconocer que eso está mal en mí. Entonces, muchas de esas cosas, cuando no las hacemos, están produciendo malestar, tanto emocional como en las relaciones con otras personas, como en mi físico, que es donde empiezan las enfermedades somáticas, psicosomáticas. Hay ejemplos de enfermedades que uno piensa, ay, pero eso son enfermedades físicas. Sí, esas son enfermedades físicas que muchas veces la raíz es psicológica. La raíz es algo emocional, algo que yo no he trabajado. Siempre que hay algo en nosotros, yo tengo que descartar si es físico, si es psicológico o es espiritual, porque sí puede ser físico, sí puede ser hormonas, sí puede ser células, sí puede ser algo que los médicos detectaron. Ay, te falta el mineral no sé cómo, estás desequilibrado en tal hormona, está, claro que es físico. Entonces ahí descartamos lo psicológico. Pero si llega a consejería y yo le pregunto, ¿ya fuiste donde el médico? Sí. ¿Y qué te han dicho? No, los médicos dicen que yo estoy divinamente, que no tengo nada. Ah, ahí ya. Entonces descartemos lo físico y comencemos a ver si hay algo psicológico. Porque si no hay nada psicológico, puede ser espiritual también. Porque en lo espiritual, lo que se maneja espiritualmente es que hay muchas ataduras espirituales, generacionales, que el enemigo, tú sabes que Satanás es nuestro enemigo, nuestro engañador, el mentiroso, el padre de la mentira que siempre te está engañando, está mirando a ver qué haces para ver dónde caes y acusarte. Puede ser que de generación en generación en tu vida histórica, en tus abuelos, tus familiares, le metieron a la brujería, le metieron a la hechicería, a la adivinación, a los conjuros, a cosas de eso. Y yo estoy tratando esto psicológicamente y resulta que hay una raíz de brujería en tu familia que hay que cortar. Todo hay que descartar, si es físico, si es psicológico o es espiritual. Si es psicológico, si ya descartamos lo espiritual y descartamos lo físico, cada enfermedad que se pueda ver como físico, hay un elemento psicológico que grabé en algún momento de mi vida, que me rechacé, que desaprobé, que tuve sentimiento de culpa, que me rechacé a mí misma, que me niego a ser como soy, que no me acepto como soy, que soy incapaz de enfrentar la vida, me quedó grande el mundo, no soy capaz de hacerlo y todo eso lo estoy pensando, que tengo miedos, que tengo emociones reprimidas, que no se me ocurre nada,
que tengo una herida profunda, un dolor, una falta de perdón. La falta de perdón es tenaz porque lo que guardo es tanto resentimiento, odio, amargura hacia esa persona, hacia el mundo, que va produciendo cáncer. El cáncer puede ser una herida profunda, un dolor que carcome en lo profundo, carga de odios, creencia en que todo es inútil o rabias hacia algo, hacia alguien que no lo he expresado y me produce cáncer. Mira, nostalgias, que no encuentro armonía, no encuentro paz, no encuentro como que, ay, esta vida como para qué, ¿no? Creencias de que todo es malo, de que todo es pecado, esa negativa a renunciar a viejas ideas, esa mezquindad, esa frustración, muchas veces que no me sale una cosa, no me sale otra, no me sale otra, y empiezo a frustrarme, a frustrarme, a frustrarme, y todo eso va produciendo cosas en mi organismo, en mi cuerpo. Incertidumbres, no sé qué va a pasar. Pierdo mi fe, mi confianza en Dios, porque es que como Dios no me hizo el favor que le pedí hace 20 años, y entonces como Dios no me oyó cuando tenía 15, y Dios dónde está, y por qué no estuvo en ese momento, y por qué, qué pasó con Dios, y por qué Dios no me salvó de esta, y por qué, entonces empieza una cantidad de sentimientos y emociones negativas que me voy guardando y me voy guardando y me voy guardando, y empiezan los pensamientos. Claro, es que a mí nadie me quiere, a mí todos me odian, es que yo no soy buena, es que yo no sirvo para nada, es que mi vida es un desastre, es que me... Y el enemigo ahí toma ventaja para decir, si ves, tan cristiana y todo te va mal, tan cristiana y todo y Dios no está contigo, tan cristiana, y ahí es donde empieza ese sancocho y ese ajiaco, mejor dicho, mental y espiritualmente a funcionar, produciendo enfermedades físicas, que tú dices, esa señora vive enferma, esa persona vive de clínica en clínica, se la pasa en el hospital, ¿y qué es lo que le pasa? No, pues los médicos ya no saben qué es lo que le pasa. Todas esas cosas, todas esas enfermedades físicas pueden tener un elemento psicológico no manejado, no resuelto. Nosotros somos lo que pensamos. Del pensamiento pasa al sentimiento. Inmediatamente. Yo pensé algo, ahí mismo me sentí mal. Me sentí frustrada, me sentí agotada, me sentí sin fuerzas, me sentí con ganas de coger a todo el mundo a patadas, y de esa manera actúo, de esa manera salen mis palabras, sale mi comportamiento, porque somos responsables de lo que nos sucede en la vida. Y Dios nos dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Tú conoces a una persona con el solo hecho de saludarle, de decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y todo eso. Cualquier cosa que te diga expresión, eso es lo que hay en tu corazón. Dios quiere que nosotros tengamos siempre pensamientos de verdad, o sea, siempre pensamientos verdaderos, porque mucho lo que guarda en nuestra mente es mentira, son engaños, son falsedades que me he convencido, que he creído del enemigo. Si el enemigo, por ejemplo, no estoy diciendo que sean los amigos ni nada de eso, pero hay amigos que son usados por el enemigo. Ay, ¿cómo estás de fea? ¿Cómo estás de demacrada? ¿Cómo estás de pálida? ¿Cómo estás de gorda? ¿Y qué te pasó que te noto tan mal? Es que estás... Y uno dice, ese es mi amigo, ese es mi amiga. Yo me lo creí. Entonces llegué a la casa y como estoy de gorda, como estoy de demacrada, como estoy... Y entonces llega tu esposo y no, tú estás hermosa, no, yo le creí más le creí más a mi amiga que a mi esposo que me está diciendo, pero si tú estás linda. Ahora, me veo en el espejo y ya estoy pensando, ay, sí, estoy gorda, estoy fea, estoy demacrada, estoy pálida, ay, no, yo estoy re mal. ¿Qué pasó? Creí una mentira. Y si yo no soy consciente de eso,
ahí quedó guardada en mi inconsciente como un archivo más, como una información más. Y eso está produciendo comportamientos desagradables, comportamientos negativos, porque entonces ya te invitan a, ay, no, yo no quiero comer esa torta porque me siento mal, porque yo estoy tan gorda, tan fea, tan... Eso son ejemplos de lo que pasa día a día con nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Los pensamientos desagradables negativos producen comportamientos desagradables y negativos. Y la mayoría de pensamientos negativos son mentiras. Son mentiras. ¿Qué es lo que hay que creer? La verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros consumimos verdad, cuando empezamos realmente a creerle a Dios lo que Él dice, nuestro pensamiento comienza a cambiar, nuestra mente comienza a cambiar, nuestro inconsciente comienza a cambiar. Pero para eso tengo que sacar todo lo que es negativo. Porque desde chiquitas hemos recibido afirmaciones, acusaciones, burlas, reproches, críticas, indiferencias, desde chiquitas. O sea, desde que tenemos uso de razón y decimos bla, 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 ahí nos cargaron mal, nos dieron el cocotazo, no nos dieron el tetero cuando debían, no nos cambiaron el pañal. Desde ahí, o sea, nuestro inconsciente ya está funcionando. Y es increíble, pero así es la mente humana. Todo, un niño desde que está en el vientre de la madre sabe si es amado o no es amado, que está oyendo, o sea, si la mamá está los 9 meses llorando porque está embarazada y renegando por el embarazo y renegando porque tiene que ser una mamá y renegando y criticando y peleando con el marido, que es la mujer más desgraciada, todo eso lo siente el hijo, todo eso lo siente el bebecito. Y el bebecito nace y entonces es desatendido, el niño sabe si lo quieren o no lo quieren, pero todo eso queda en el inconsciente. Cuando empieza a hablar, cuando empieza a tener más conciencia de sí mismo, entonces oye conversaciones entre los padres, entre los hermanos, entre los amigos, entre los tíos, entre los familiares, oye cosas acerca de él. Y todo eso va grabándose y va siendo un concepto de sí mismo. Yo soy así. ¿Por qué? Porque es que yo oí eso de mí. Tú no sirves para nada, ay, todo lo haces mal, estás muy gorda, tú no fuiste capaz de ayudarme, es que no eres capaz de hacer nada, me tienes aburrido, no te soporto, siempre llegas tarde, me molesta todo lo que haces, no me importa lo que hagas, fue mi culpa, todo es mi culpa, todo es tu culpa, tú todo, qué desgracia la mía, el haberte tenido, o sea, son cosas que guarda y guarda y guarda la mente desde que naciste. Nunca piensas en mí, tú siempre eres un egoísta, siempre estás pensando en ti, eres un inútil, no te soporto, eres bruta, no eres capaz de nada, nunca vas a ser capaz de hacer nada, ¿ves? O te comparan con los demás, en cambio mira a tu amiga, en cambio mira a tu hermana, en cambio mira a fulanita de tal, en cambio yo sí y tú no. Todo eso va quedando y va siendo un concepto de mí mismo que llega un momento en que dice, yo soy así, como dicen que soy. O sea, me la creí. Sí. Y cuando llego adulto, el inconsciente se encarga de recordarte lo que te han dicho, ¿no? Entonces, si todo me lo han dicho, pues ya hicieron un concepto de mí, ya hicieron lo que... Entonces llega el Señor Jesucristo y te dice, todo tu pasado quedó atrás, tú eres una nueva criatura, de aquí en adelante tú eres mi hija, tú eres mi princesa, tú eres la niña de mis ojos, yo te amo, tú eres santa, tú eres justificada, tu valor es incalculable porque es la sangre de Cristo en la cruz, yo te salvé, yo te quise, yo te amo, yo te amaré, tú eres lo más hermoso de mi vida. Entonces dice uno, uy, no, yo no me creo eso. Me cuesta trabajo ver el lenguaje de Dios y el lenguaje de la gente, completamente distinto. Entonces uno ve que Dios te ama a pesar de,
A pesar de que no arregles el cuarto, Dios te ama. A pesar de que llegues tarde a la cita, Dios te ama. A pesar de que no hiciste la tarea, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Dios no te está criticando todo el tiempo, Dios no te está acusando, Dios no se está burlando de ti, Dios no te está criticando, no te está haciendo reproche. Él está con los brazos abiertos recibiéndote siempre, siempre. Dios no te está peleando todo el tiempo, Dios no se está quejando de ti, al contrario. Él dice que te tiene en la palma de tu mano, que te consiente, Dios te ama, Dios no te odia. ¿Ves? Dios no es indiferente contigo. Dice que Dios está todo el tiempo, de día y de noche, trabajando en ti, trabajando en lo que tú dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. O sea, Él conoce tu corazón, Él sabe cuáles son tus deseos. Dios no te golpea, Dios no te da con el azote, Dios no, Dios nos disciplina y cuando nos disciplina es porque nos ama, porque no nos quiere ver así, porque toda mamá, todo papá debe disciplinar a sus hijos para orientarlos bien. Dios no te insulta nunca, o sea, Dios siempre está viendo tu comportamiento y te está corrigiendo, pero no te insulta, porque insultarnos sería insultarlo a Él porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, Dios no te menosprecia, Dios no te dice groserías, Dios no te regaña como te regaña cualquier persona que no te sabe tratar. O sea, Dios es completamente diferente a todo el mundo con los que hemos tratado. Entonces, ahí es donde empieza uno a decir, wow, sí, realmente Dios es sobrenatural, Dios es espíritu y el reino de Dios aquí en la tierra se tiene que ver. O sea, Dios desde que me escogió fue por amor y ahí es donde empieza mi labor. Vas a escribir todas esas palabras que llegan a tu mente en este momento y que no te han permitido avanzar, todas esas palabras que te han hecho daño. Comienza a pensar desde que naciste, de tu mamá, tu papá, de toda tu familia, todo lo que te han dicho que han quedado grabadas en tu corazón, en tu mente.